a pasar a otro tema que es bastante importante y que tiene relación con toda esta discusión que se ha dado en el Parlamento y que tiene también relación con la ley del cáncer. Claro, hemos visto también en los últimos días, lamentamos el fallecimiento de una periodista, Javiera Suárez, que luchó por semanas y meses, años incluso, contra esta enfermedad que afecta y que donde mueren 3 personas por hora en Chile producto del cáncer. Por eso el anuncio de la ley del cáncer fue tan aplaudida. ¿Cómo va este proceso que ha tenido un poco polémicas y trabas en el Congreso al parecer? Queremos ampliar este tema. Estamos con Luis Villanueva, médico oncólogo de FAL, presidente de la Sociedad Chilena de Oncología también de nuestro país. Muchas gracias por estar aquí en Canal 24. Muchas gracias, Carla y Francisco, por invitarme en esta ocasión. Partimos primero, ¿cómo se puede apreciar esta aplaudida y esperada ley nacional del cáncer y que hemos visto que estos últimos días al parecer ha tenido algunos problemas y acusaciones de que es solamente un anuncio y que no hay sustento, que no hay financiamiento tampoco? Bueno, efectivamente, como ustedes dicen, hace algunos meses atrás el presidente de la República anunció primero el Plan Nacional del Cáncer, una entidad que en el fondo nosotros estábamos esperando durante mucho tiempo, durante muchos años, los oncólogos médicos, los pacientes, la población en general. Eso nos trajo como mucha alegría y junto con ello, en ese mismo instante, el presidente anuncia una propuesta de Ley Nacional del Cáncer. Y que ahí definitivamente saltamos todo, es decir, finalmente Chile va a obtener una ley que se necesita para tratar a nuestros pacientes. Y así comenzó. Comenzó esto básicamente analizando nosotros como sociedades científicas, no solamente la Sociedad Chilena de Oncología Médica, sino también otras sociedades como cancerología, mastología, anatomía patológica, etcétera, más de 10 sociedades científicas, estuvimos ahí analizando la propuesta de la Ley Nacional del Cáncer que el gobierno había pronunciado en ese momento. Y estábamos muy contentos porque definitivamente la gran mayoría de los puntos que ella iba a tratar era lo que necesitábamos como país y que nos iba a llevar definitivamente hacia obtener nuevas cifras. Cifras que ya estábamos estancados hace bastante tiempo. Nosotros si nos comparamos, por ejemplo, con el resto de nuestros vecinos, estamos bastante más atrás. Si tú me preguntas una forma de evaluar un sistema de salud en cáncer, es viendo la sobrevida que tiene un paciente. Doy un ejemplo. Si yo hoy día tengo un determinado tipo de cáncer, ¿cuánto es mi probabilidad de vivir de aquí a 5 años más con ese cáncer? Veamos, un ejemplo, colon. Si hoy día yo tengo colon, en Chile tengo una probabilidad de estar vivo de un 44% a 5 años. Pero si tengo un cáncer de colon aquí en Cuba, esa probabilidad aumenta a un 63% de estar vivo. Mama es lo mismo, mama 75%, súper bien en Chile, pero llega sobre un 86% en Costa Rica. Y veamos los niños, una leucemia en un niño tiene una probabilidad de sobrevida en Chile de cerca de un 63% y 93% en Puerto Rico. ¿Y eso tiene directa relación con qué? ¿Con los recursos que existen? ¿Tiene directa relación con el nivel de preparación? ¿O directa relación con la implementación y los medicamentos que están a disposición o los tratamientos que están a disposición de los pacientes? Francisco, es una mezcla de todo finalmente. Es una mezcla de infraestructura, de medicamentos, de acceso a salud. En el fondo es de políticas relacionadas al cáncer. Estas son cifras que se nos dio y que aparecen en estudios el año marzo del 2018, de hace un año atrás, antes de que se implementara el Plan Nacional del Cáncer y la Ley Nacional del Cáncer. De ahí que uno dice, al fin voy a poder saltar de ese porcentaje tan malo que tenemos en comparación con el resto de Latinoamérica a un porcentaje mayor. Y es así como llega un compromiso de que, hey, tratemos de llegar a un 60% de sobrevida de aquí a 5 años. Pero para eso necesito de políticas claras. Necesito de una Ley Nacional del Cáncer que claramente me permita trabajar la infraestructura, el capital humano, los recursos, los medicamentos para que mis pacientes sí tengan un mejor acceso a ellos. Doctor,
¿Cuál es su impresión, sobre todo por los dichos de la senadora Goich, quien ha estado detrás también de esta ley, impulsando en el Congreso, que ha señalado que no hay financiamiento, que los 20.000 millones que se prometió para infraestructura y equipamiento ya estaban considerados, ya estaban prometidos, y que en el fondo el gobierno aseguró que las nuevas partidas presupuestarias iban a ser decisivas para poder seguir financiando esta ley en el fondo? Hoy día sabemos que no todos los cánceres están dentro de la cobertura GES, no es lo mismo tener un cáncer al pulmón, al páncreas o a la mama. Exactamente. Entonces, ¿cómo evalúa? ¿Efectivamente estamos en una ley que va a cambiar el destino de muchas familias que hoy día están sufriendo? Esta ley sí podría cambiar definitivamente el destino de las familias ¿Así como está? chilenas, pero no así como está. Con el financiamiento que hoy se está prometiendo, no es así. Son solo 20.000 millones de pesos que se van a ir a infraestructura de la red oncológica, que en el fondo son los equipos que se necesitan, ya sea comprar o reparar en la red ya existente. 20.000 millones es escaso. Necesitamos mucho más. La cifra no la tenemos absolutamente clara de cuánto es lo que se necesita para implementar. Probablemente es ahí donde Hacienda tiene que llegar a decirnos cuál es la cifra con la cual necesitamos para que la Ley Nacional del Cáncer sea llevada en el país. Y se necesitan recursos que estén comprometidos en el tiempo. Yo necesito recursos que sean solo limitados al presupuesto anual. Necesito que Hacienda, que el Ministerio de Salud se comprometa en decirnos de aquí a 5 o 10 años más, yo me voy a comprometer con tanto para llevar que esto esté garantizado de alguna forma. Que esté garantizado la continuidad del tratamiento y que no dependa del gobierno de turno. Necesitamos eso. Luis, y aparte sabemos que el tema presupuestario es muy, muy importante, que es muy relevante, pero en términos de cómo está diseñada la ley, en términos de todo lo que tiene, ¿qué más le falta a esta ley para que sea aún mejor y para que en definitiva también responda a todas las necesidades que tienen las personas que hoy padecen algún tipo de enfermedad, para que su tratamiento y en definitiva para que su mejora también sea más pronta y más efectiva? La ley en sí está bien diseñada porque habla de infraestructura, habla de capital humano, habla también de investigación, de prevención. En general, si uno lee la ley, está muy bien diseñada. Y es el Plan Nacional del Cáncer en que va a ejecutar y va a llevar a cabo esta ley. Puntos así como claves que tal vez nos faltan y como sociedades científicas nosotros se lo hemos llevado a la Comisión de Salud del Senado bajo esta propuesta de ley de cáncer, es tal vez crear claramente fondos que sean necesarios para recursos, para tratamientos oncológicos de alto costo, en que se hayan demostrado claramente la eficacia y que no estén cubiertos, como hemos dicho, por Ley Ricardo Soto, por GES en este caso, y que se requieran en el fondo para pacientes determinados. Hoy día el escenario cuando una familia se enfrenta a un cáncer no es solamente un quiebre emocional, es un quiebre económico. Y escuchaba también hoy día en la mañana a la senadora Goich que decía 1 de cada 3 de los pacientes que muere por hora podría incluso tener una mayor expectativa de vida solamente con acceso a tratamiento y con un diagnóstico precoz. En ese sentido, o sea, estamos ante una ley que necesitamos ahora, que las familias necesitan hoy día. ¿Cómo se puede prever, con la voluntad política de que hemos visto que hoy día pasó, se aprobó en Comisión de Salud, pero con algunas trabas donde algunos senadores no llegaron incluso a sesiones, se tuvo que postergar? ¿Hay voluntad política para aprobar esa ley? Nosotros confiamos en eso. Cuando uno escucha al nuevo ministro en algunas declaraciones que ha hecho en torno a la Ley Nacional del Cáncer, él claramente dice que él tiene la voluntad política de enfrentar este gran problema que es a nivel nacional, esta gran epidemia que existe a nivel de nuestro país. Y confiamos en ello, confiamos en que el gobierno va a tomar las directrices y va a conversar con Hacienda para obtener los recursos necesarios para llevar a cabo la ley. Si no, la ley va a ser solamente palabras bonitas que van a quedar ahí puestas. Y si pensamos usted dice palabras bonitas, letra muerta, lo pongo en perspectiva de lo que dice también la senadora Goich. En términos concretos, ¿en qué se traduciría al poner la ley del cáncer en perspectiva? ¿Cómo se podría ver? ¿Cómo el paciente podría ver reflejada la ley del cáncer? Exacto. Lo que queremos es que la ley vea, o sea, que el paciente vea este reflejo en la ley en algunos puntos claros. Por ejemplo, el acceso.
que no sea necesario de que los pacientes tengan que venir a buscar un especialista a Santiago, por ejemplo, sino que el especialista ya exista en regiones, que se forme el capital humano suficiente. No solamente estoy hablando de oncólogos médicos, estoy hablando de cirujanos, de psico-oncólogos, de nutricionistas, un equipo médico grande y capaz que sea capaz de manejar la patología en regiones. El acceso va a ser más fácil. Ustedes bien lo han dicho, hay un deterioro emocional gigantesco. ¿Qué significa un paciente? Traerlo de regiones, traerlo desde... Tengo una paciente que me decía, doctor, estoy en Chiloé y tengo que venir a Santiago a tratarme cada vez. Estoy cansada de venir a Santiago. Qué ganas de tener buenos centros cerca de mi casa para ir a ser tratada, para que mi familia esté conmigo, para que así pueda llevar mejor. Eso es lo que queremos. Queremos que el acceso al médico, al centro de salud, al centro oncológico especializado en regiones, llegue definitivamente a cada uno de los chilenos. Sí, son desafíos que también plantea esta ley, y lo decía usted, se espera que hay zonas hoy día, por ejemplo, Punta Arenas, que no tiene un centro oncológico, pueda tenerlo. Pero en el mediano plazo, ¿qué se puede hacer? Algunos hablan incluso de aumentar el impuesto al tabaco, al alcohol, y que se financie también esta ley. Yo creo que aquí hay muchas alternativas que todos se tienen que sentar a pensar cuál va a ser la mejor. Necesitamos ese financiamiento, necesitamos con urgencia sacar una ley nacional del cáncer lo antes posible, ojalá durante este año, para que así definitivamente estas cifras, estas malas cifras que hemos estado hablando, se reviertan. Si eso es a través de aumentar el impuesto al tabaco, que también indirectamente favorecería el hecho de que por lo menos los jóvenes dejaran de fumar menos porque van a tener menos acceso a ello, o ley de alcoholes, o de azúcares, etcétera, etcétera, también a lo mejor va a tener un impacto en la prevención de la enfermedad. Y bienvenido sea. Pero la cosa es que hay que sentarse a discutir de dónde van a venir estos fondos y todo ello. Doctor, hablemos de cifras. Es súper importante para poner las cosas también en perspectiva. Este es un tema muy grave, es un tema de salud pública que urge también resolverlo. Por eso es importante también tener la perspectiva de las cifras. ¿Cuántas personas existen hoy día en nuestro país que están enfermas de cáncer, que están muriendo de cáncer y que la autoridad no lo saben, que los diputados, que los senadores necesitan entender para ponerle también, para llamarlos a ellos y decirles, en nuestro país hay miles, hay 2.000, 3.000, 4.000 personas que están muriendo de cáncer, otras tantas que necesitan prevenir, otras tantas que necesitan urgente ir a un hospital, hay otras tantas que necesitan un tratamiento? ¿Pueden entregarnos esas cifras para que esto va a sonar como un poco alarmante, pero la verdad es que hay que tener cosas reales, ¿cierto? ¿Cuántos nuevos cánceres se diagnosticaron en el 2018 en Chile? Más de 53.000 nuevos cánceres. ¿Qué quiere decir eso? Como la población de Coyhaique entera diagnosticada en un año de cáncer. ¿Cuántos murieron, según estas cifras, según cifras internacionales y también apoyadas en las cifras nacionales, el año 2018, producto del cáncer, más de 28.000. ¿Como qué? Como Pucón entero. ¿Qué pasaría si Pucón entero desapareciera en algún momento? ¿Se dan cuenta? Es así de importante. Y la otra importancia es cómo vamos a ir en el tiempo, cómo esto se va a ir proyectando en el tiempo. Estamos hablando de 2018. Pero hablemos un poquito más adelante, 2025 va a haber un 22% de aumento en nuestras cifras de nuevos cánceres en el país. O sea, de 53.000 vamos a pasar a sobre 66.000. Y el 2030 vamos a tener sobre 75.000 nuevos casos. Por eso tenemos que comenzar ahora a construir esta ley. Por eso es el momento, porque después va a venir una mayor avalancha de pacientes, un 22% más, solamente en 7 años más, o menos de 7 años más. ¿Se va a transformar en la primera causa de muerte en Chile? Pero ya es la primera causa en algunas regiones, ya es la primera causa en Arica, en Tarapacá, en Antofagasta, en el Maule y en Aysén. Ya es la primera causa. Superó a las causas cardiovasculares y va a ser la primera causa de mortalidad en nuestro país en los próximos años. ¿Cómo funciona o cómo pensar en, claro, una cosa es financiar los tratamientos, que es algo que hay que concretar luego,
Pero la prevención para poder disminuir esta cifra tan alarmante, tan negra. Sí, nosotros estamos hablando en estos momentos que necesitamos más plata, que hay que poner una ley nacional del cáncer y todo, pero también nosotros, cada uno como ciudadanos, tenemos que hacer algo para disminuir la probabilidad de tener cáncer. O sea, también tenemos que ser capaces de decir que aquí también yo tengo las herramientas para disminuirlo. Y son básicas y las conocemos, ¿como cuál? Deje de fumar, mantenga un peso adecuado, haga ejercicio, evite la obesidad, coma sano, coma más fruta, verdura, legumbres, evite el alcohol en exceso, la sal también, haga un chequeo precoz. Chequeo precoz, por ejemplo, la mamografía. La mamografía logra disminuir en más de un 20% la mortalidad de cáncer de mama, quien las hace periódicamente. El Papa Nicolau ha sido tan maravilloso que ha llegado hasta un 70% a disminuir la probabilidad de mortalidad. Pero hay que hacerlo, hay que ir, hay que tomar esas medidas. O sea, esto también está en manos de cada uno de los chilenos, tratar de disminuir. Siempre le digo a mis pacientes, de 10 cáncer, 4 se pueden prevenir, y si 4 se pueden prevenir con estas simples medidas. Claro, pero para ello también hay que tener el equipamiento para poder hacer estos chequeos, la infraestructura, el equipo es toda una cadena, ¿no? Y me imagino que la ley del cáncer va a ser fundamental en eso. Muchas gracias acá por estar en Canal 24 Horas y nos quedamos aquí con este planteamiento hacia las autoridades también. Cierto, yo les quiero agradecer, yo quiero decirles claramente que nosotros como sociedades científicas estamos trabajando en la Ley Nacional del Cáncer, estamos trabajando en el Plan Nacional del Cáncer, todos estamos alineados y tengo la certeza que también el gobierno va a seguir alineado en torno a solucionar este problema y saltar esta valla que es el financiamiento para obtener la Ley Nacional del Cáncer finalmente que requerimos todos los chilenos. Para finalizar, ¿el cambio de ministro influye? ¿Cuánto influye? Esperemos que definitivamente el ministro Mañalich nos ayude en esto. Él yo creo que va a tener la mejor predisposición. Él claramente sabe que esto es una epidemia y que necesitamos los recursos cuanto antes. Bien. Luis Villanueva, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y clarificar y también poner esto en perspectiva. Gracias. Muchas gracias.